Buenas tardes. Adiós, Carmelo. Te voy a pedir a Maya también para que me des esos 2 o 3 minutos últimos, Vale, para que no tenga que estar del vale, reloj. vale, me haré con tú. Yo que estudié medicina como ENECO, y creo que me imagino que también Xavier, en la Facultad de Medicina de Bilbao, ahora el País Vasco. En cuarto de medicina yo me di cuenta que había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad. Me habían enseñado a hacer diagnósticos, incluso, bueno, pues como la ignorancia es atrevida, pues a veces incluso nos atrevíamos a hacer pronósticos, ¿no? Y entonces, en cuarto de medicina estuve a punto de dejarlo, porque yo la medicina la contemplaba como una ida hacia la salud, no como una lucha contra la enfermedad. Entonces, desde muy antiguo, desde la Grecia antigua, hay 3 grandes paradigmas en el enfoque de la salud y la enfermedad. Uno puede ser la lucha contra la enfermedad, ver que el virus es algo que es perjudicial y vamos a destruirlo, combatirlo, disparar, anular, descuartizar. No sé, es que esto me suena a frases militaristas y de combate y de la lucha por el más fuerte, que es la visión darwinista de la evolución del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano es mucho más cooperativo que competitivo. Y en la naturaleza también se ve que es más la cooperación que la competición. Cualquiera de los que están escuchando en esta gran cuadrilla, como decimos aquí en el norte, pues sabe que cuando las plantas están en sinergia y hay varias plantas de diferentes especies, de diferentes características, pues ahí hacen una sinergia y son mucho más resistentes. Cuando las plantas se individualizan y en ese terreno solamente hay una clase de plantas, pues se hacen más vulnerables. De la misma manera, el ser humano se hace más vulnerable cuando está solo, porque se siente solo. A mí me sorprendió muchísimo como médico, como profesional, al principio de la llamada o supuesta epidemia, cómo se empezó a hacer mucha hincapié en un muerto, en 2 muertos. Me acuerdo que el primer muerto era de 96 años y el segundo de también 90 años. Al de poco tiempo una amiga me dice, es que tenía 90 años y se ha muerto, ¿eh? Y se ha muerto en 48 horas. Yo el sentimiento le dije, mira, Bego, lo siento, pero es que con 90 años te puedes morir no en 48 horas, sino en 5 minutos. Totalmente en la línea que estaba en ECO, porque ahí tenemos el tronco común de la línea higienista, pues puedes luchar contra la enfermedad, que era la intervención, Asclepio, la medicina, pero Asclepio, el dios de la medicina, tiene Igeia y Panacea, que son las 2 grandes diosas de la curación. Panacea todavía es una palabra que lo utilizamos porque es la cúralo todo, ¿no? La piedra filosofal de los antiguos alquimistas, de los antiguos espagiristas, que intentaban ver al ser humano enfermo como alguien que se había desconectado con la naturaleza. Carmelo, Sí, barkatu, te has quedado sin imagen. pues Pantalla todo bueno, pantalla negra. no Al sé qué hacer. principio estabas, pero ahora de repente has desaparecido. ¿Y cómo lo hago? Ay, ahora has vuelto a aparecer y ahora has vuelto a desaparecer. Bueno, pues sí, no sé si nos sigue. Ahora, a ver, Ahora sí. ahora. Se había desconectado automáticamente. Vale. Algún virus que ha entrado por ahí. Vale. Virus en la transmisión, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi todo esto, primero apagué la tele y recomendé apagar la tele. Desde entonces no he visto ninguna noticia en la televisión y sinceramente creo que no lo voy a ver nunca más. Porque no es lo mismo información que datos, ¿no? Y claro, estamos entrando en un proceso hipnótico de muertos y de muertos y de muertos y estamos conectando con el miedo, con la angustia, con la soledad, con la tristeza y esto también mata.
Desde el punto psicoemocional, que coincidimos los tres que estamos aquí hablando en este momento, como que un factor importante son las emociones. A veces expreso por la palabra y otras veces pues expreso por los gestos, por la constitución corporal, pero en el peor de los casos lo que no digo, lo que me callo, lo que me reprimo, pues lo expreso muchas veces a través de los síntomas de la enfermedad. Entonces, para mí esta enfermedad está sacando a la luz las sombras del ser humano. Si seguimos maltratando a la naturaleza, a la tierra, al agua, al aire y al sol, pues estamos dejando de recoger toda la energía de los 4 elementos de la naturaleza. O sea, verdaderamente el ser humano es un destilado de la tierra, del agua, del aire y del sol. Y no podemos seguir contaminando. No podemos seguir, bueno, pues con todo lo que últimamente se está poniendo en entredicho. Las telecomunicaciones, los 5Gs. En medicina hay una cosa que decimos muchas veces, primum non nocere, decían los antiguos. Antes que nada, no hacer daño. Primero, cuando tienes que avanzar en un proceso tecnológico, tienes que demostrar que no hace daño y que encima es beneficio para los seres humanos, cosa que no ha ocurrido en los últimos años con las tecnologías. Entonces, el ser humano está atacando de alguna manera al cuerpo electromagnético de la Tierra y nosotros nos alimentamos de ella. Y nosotros somos electromagnetismo. Y no hay más que ver que una de las formas de diagnóstico de la medicina es la resonancia magnética, que capta el magnetismo de las células que se repolarizan, despolarizan y dan una imagen, ¿no? Entonces, igual que la Tierra tiene tierra, agua, aire y sol, en nuestro cuerpo, y aquí entro en una de las líneas que yo en los últimos años he estado desarrollando, la medicina antroposófica, pero en el sentido de antropos, ser humano, sabiduría y conocimiento de Sofía. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo acuoso, tenemos un cuerpo o un organismo aéreo y tenemos un organismo calórico. Entonces, todo lo que estamos haciendo en el exterior también nos repercute, porque yo he interiorizado en mí mismo, de la misma manera que los antiguos decían en 7 fuerzas, los órganos internos. Yo soy, de alguna manera, espejo de lo que hay en el exterior. A mí me gusta decir que cuando mi mente se aquieta, el exterior y el interior se vuelven uno. Entonces, en los últimos años se ha hablado mucho de ecología exterior. Es momento de hablar de ecología interior. Es momento de que los médicos veamos que detrás de una crisis como la actual sea un virus que se ha escapado de un laboratorio, porque es posible, es posible. Hay cientos de laboratorios que en este momento están jugando a aprendiz de brujo con pequeños virus, porque el virus es el que corta este gen y lo transforma y lo porta a otro gen. Y entonces todos los procesos genéticos y los alimentos transgénicos están basados y se utilizan virus. O sea, hay cientos de laboratorios que están utilizando esos virus. Además, recombinando unos con otros para que sean más eficaces o para que sean menos perjudiciales, entre comillas, ¿no? El virus es la última gota en llegar. El vaso ya estaba rebosando. Yo hace 4 o 5 años, continuamente en las charlas que daba por aquí y por allá, decía, estamos a punto de entrar en la UCI, de entrar en la UBI, en cuidados intensivos. Y verdaderamente así ha sido. Y no ha sido por el virus. El virus es un marcador de la enfermedad. El virus es alguien que está señalando. Y el virus, la excusa que están utilizando, pues verdaderamente nos está examinando todos la capacidad de cooperación humana que tenemos. Yo me alegro de habernos reunirnos aquí y creo que es el momento, además, de hacer una llamada a una asociación de personas. No de partidos que tienen repartido el poder, sino de asociaciones, de grupos humanos, cada uno en su lugar, en su espacio, que nos vayamos coordinando para, primero, estar y apoyar la libertad, porque cuando hay falta de libertad es enfermedad. O sea, a mí me ha costado muchísimo, y quizás a veces lo he hecho en bromas, pero creo que mucho de eso está ahí. Los genes vascos se rebelaban muchísimo contra tener que estar en casa y verdaderamente alguna trampilla he hecho, ¿no? Porque sí, porque si no, no mantengo mi dignidad. Entonces, mantener la dignidad, mantener la libertad, mantener la cooperación, mantener la alimentación y la nutrición cuando yo abrazo a alguien, cuando yo
me dejo acariciar por alguien o cuando yo sonrío a alguien, me parece muy importante. Y en este encierro que nunca he visto como positivo, sino todo lo contrario, pues me sorprendió que el 1 de mayo en el Boletín Oficial del Estado de España pues saliera pues, algo que podíamos haber escrito cualquiera de nosotros tres, diciendo que era bueno que saliéramos a la calle, que hiciéramos ejercicio, porque el ejercicio es bueno para la salud física y para la salud emocional. Pero es que además, cuando tú encuentras con la luz del sol produce vitamina D. Es como si cualquiera de nosotros tres pudiéramos haber firmado esas ideas. Y era en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? En ese momento el escrito fue, o sea que en mayo es bueno el sol, la luz, el ejercicio, y en abril y en marzo no. Países como Suecia se han atrevido, a pesar de la gran presión de otros países, a no hacer este confinamiento, este arresto domiciliario, que a mí me recordaba mucho, porque nos recordará a nosotros tres, porque aquella época era la época de los estados de excepción, pues encontrarte con un estado de excepción muchísimo peor que los tiempos de Franco duele. Y además cuando no tienes miedo a salir a la calle porque además lo necesitas, porque yo necesito el aire, la respiración, la sonrisa de la gente querida y ver la playa, ver el mar. ¿Eh? Me daba muchísima tristeza ver en Donosti la playa desnuda. O sea, y además, para más Inri, cada 2 o 3 días pasaba el tractor limpiando. Y yo decía, ¿para quién limpiarán la playa? ¿Para que la veamos bonita? Si no la podemos disfrutar. Entonces, en cuarto de medicina me propuse a mí mismo terminar. Y dije, bueno, vas a terminar hasta el 6.º año. Y cuando terminé, pues haciendo la sustitución en Mayavia de un médico, pues había una enfermera que conocía a Eneco y me pasó un libro que ella tenía en francés sobre el ayuno, de Jean, de una traducción de Shelton, el biólogo americano especialista en higiene vital, en higienismo, ¿no? Y cuando yo leí aquello, pues dije, esto es. O sea, fue la primera en la frente. La primera sustitución ya no volví a hacer sustituciones. Estaba preparando el MIR y digo, ha perdido sentido el MIR. ¿Para qué luchar contra la enfermedad? Aprender medicamentos y lo que tenemos que aprender es a vivir. Aprender otra forma de vida para no llegar a la misma situación. Pero claro, es una huida hacia adelante otra vez más. En vez de decir, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿Cuáles son las causas, las raíces profundas de esta situación? Ya están los salvadores de la humanidad y además que van de filántropos y que van vendiendo, que van poniendo muchísimo dinero, que es el dinero que han robado antes, por supuesto, y que han puesto dinero para que ahora tengamos vacunas todas las personas. Y encima tienen el valor de decir que afectarán a 700.000 personas con vacunas. ¿Vacunas para qué? Para que sigamos viviendo lo mismo y de la misma manera, pero que no tengamos que recoger los efectos, las consecuencias de las transgresiones que hacemos a la naturaleza, a las leyes de la tierra, de la naturaleza, a las transgresiones que hacemos al cosmos y a las transgresiones, que para mí me sale últimamente mucho y más en esta cuarentena, de las leyes de cooperación humana. El ser humano no es un lobo para el ser humano, con perdón de los lobos, con mucho perdón hacia los lobos. El ser humano es un ser que ayuda y disfruta de ayudar. Para mí es una frase preciosa que la suelo decir y que para mí es importante. No solamente vive y deja vivir. Carmelo, parkatu 1 minutu, bai? Hoy que pronto se va el tiempo. No solamente vive y deja vivir, sino vive y ayuda a vivir. Y entonces, ¿de qué sirve luchar contra un pequeño sistema que es el virus? Que como ha dicho Eneco, comparto totalmente esa idea. Es necesario para la vida, porque si no hay virus, bacterias y hongos, no habría vida. Si los virus lo que están haciendo en el cuerpo, como dice Máximo Sandin, es regular la cantidad de bacilos que hay en la microbiota intestinal, que además esos bacilos te producen vitaminas, la vitamina K aumenta la capacidad del sistema inmune
y encima producen el 80 o 90% de la serotonina, que la serotonina es la hormona o el neurotransmisor que te ayuda a estar tranquilo, en quietud, en meditación. En el futuro veremos que en vez de tomar estos inhibidores de la recaptación de la serotonina, en vez de que la serotonina ande suelta y inhibir que sea absorbida por las neuronas, lo que tenemos que hacer es comer sanamente para que las neuronas, todo el puente mesentérico, la red mesentérica que hay en el intestino pueda crear eso, porque el ser humano crea vida cuando cree que puede crear vida. Creer y crear es lo mismo. Pero al mismo tiempo, y con esta idea termino, los antiguos tenían una cosa muy bonita. A mí me gusta mucho estudiar a los médicos antiguos, porque creo que tenían un sexto sentido que nosotros hemos perdido. Nosotros dependemos mucho de la analítica, de las radiografías, de los escáneres, de la resonancia magnética, pero hemos perdido el ojo clínico. Nos hemos quedado tuertos, o en el peor de los casos, ciegos. No sabemos hacer una lectura corporal. No sabemos ver que el cuerpo de la persona está hablando de lo que no dice, de lo que se calla, ¿no? Y entonces, que nosotros como un gran organismo tengamos miedo de un virus cuando es un pequeño virus, es como decir que la SEAT, la Volkswagen o Audi tienen miedo de alguien que aquí en Gros, en el barrio de Gros, ha abierto un pequeño concesionario y trabajan 3 personas haciendo coches de carreras. ¿Quién va a poder contra quién? ¿Quién tiene una regulación mayor? Pues como pasa muchas veces en la vida, el monopolio se come al otro, ¿no? Entonces el virus está ayudando a la curación, pero virus, bacterias y hongos están en equilibrio. Y termino. El abuso de antibióticos en este momento está dando grandes problemas de resistencias. Lo dicen todos los médicos que tienen una visión hacia la salud. Pero es que cuando tú destruyes a las bacterias, tienes que ver que ahí aparece un nicho ecológico donde los virus y los hongos se van a multiplicar. Y si además agredes desde el exterior, si agredes desde el exterior, pues entonces se te van a transformar, porque el virus y las bacterias se transforman. Posiblemente puedan transformarse por la agresión externa en algo que es patógeno. Puede ser, pero verdaderamente sumando salud es el encuentro, es decir, vamos hacia la salud, porque igual que la oscuridad es falta de luz, la salud no es contrario de la enfermedad, la salud es o la enfermedad, mejor dicho, es menos salud. Entonces, vayamos a aplicar la salud para que la enfermedad vaya poco a poco disminuyendo. Física, emocional, mental y en las relaciones humanas. Porque verdaderamente, y hago un llamado en este momento, tenemos que crear una asociación de seres humanos que aboguen por la libertad, por el medio ambiente, por la ecología exterior y por la ecología humana, por buscar en mí que sea no paciente, sino haciente de mi salud. Y gracias por estar en ECO, gracias por estar, Xavier, porque para mí es un gusto muy grande. Yo conocí la medicina higienista por ENECO y siempre le tendré ese agradecimiento, pero siempre es la trimembración. La trimembración es lo que hace que un banco esté sólido. Con 2 patas no, pero con 3 ya está sólido. Es que ricasco por estar aquí, a todos y a los que estéis escuchando. Qué ricasco, Carmelo.